Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más para dar por finalizada esta semana y lo vamos a hacer como siempre creemos que es de la mejor manera, que es compartiendo la palabra del Señor. Llevamos ya muchos meses, más de un año compartiendo sobre el Evangelio de Mateo y vamos a empezar ahora a leer el versículo 20 del capítulo 11. Si tú tienes la Reina Valera, que es la Biblia quizá más conocida o por lo menos más usada dentro de las iglesias, te vas a dar cuenta cómo ya hay como un cambio de sección. Tenemos un título que es el de Ayes sobre las ciudades impenitentes y vamos a comenzar esta sección en el versículo 20 de Mateo capítulo 11 que dice así: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. Ese entonces une lo que sucedió antes para lo que viene ahora. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Después de defender a Juan el Bautista delante de la gente que allí estaba presente, Mateo nos cuenta cómo Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades donde él mismo había hecho muchos milagros. Reconvenir significa reprochar, denunciar. Bueno, ya es que de hecho otras versiones de la Biblia más actuales a la Reina Valera 60 así lo traducen. Cuando el texto dice que el Señor empezó a reconvenir a las ciudades, bueno, lógicamente no está hablando de las ciudades como geografía, sino de los habitantes de esas ciudades. Pero, ¿qué estaba exactamente reconviniendo Jesús de estos habitantes de estas ciudades? Bueno, el versículo lo deja claro, ¿verdad? Cuando dice, porque no se habían arrepentido. Si nos trasladásemos al principio del ministerio de Jesús, nos vamos a dar cuenta cómo el propio Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 17, nos va a presentar a Jesús predicando a las ciudades, y esta predicación era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pasado un tiempo, ahora nos encontramos a Jesús reconviniendo a estas mismas personas a las cuales no solamente les había predicado el evangelio del reino, sino que además, como dice el versículo que estamos leyendo, que estamos tratando en esta mañana, Jesús mismo había hecho muchos milagros en estas ciudades. Esto nos enseña varias cosas, y lo primero que yo puedo aprender aquí es que Jesús, tarde o temprano, va a demandar una respuesta de nosotros. Cuando el evangelio es predicado a una persona, ha de haber una respuesta por parte de esa persona. Cada vez que alguien escucha el evangelio, tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir qué camino tomará a partir de ese momento. Mira, ya desde la antigüedad, desde los tiempos de Moisés, Dios exigió al pueblo una decisión. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, Dios dijo: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, así que tienes que decidir hoy qué camino tomar. Años más tarde, esta vez por Josué, a través de Josué, vemos como Dios también demanda a las personas nuevamente una respuesta, una decisión. Josué le dijo al pueblo en el capítulo 24 y en el versículo 15 que tenían que escoger a qué Dios iban a servir, que escogiesen o bien servir a los dioses a quienes sus padres sirvieron, o por el contrario servir al verdadero Dios, pero tienen que decidir. Y es ahí donde Josué dice esa famosa frase: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Años más tarde, Elías vuelve a hacer lo mismo. Elías reúne a todo el pueblo en el Monte Carmelo y les dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 18 y versículo 21, oye, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, dice Elías, deben seguirle a él. Oye, pero si por el contrario para vosotros Baal es vuestro Dios, entonces síganle, hagan lo que quieran hacer, pero hoy deben tomar una decisión. Años más tarde, nuevamente Dios demanda al pueblo una decisión, y en esta ocasión lo hace a través de Pilato, cuando Pilato, queriendo dar libertad a Jesús, pone delante de todo el pueblo de Israel a Barrabás y a Jesús, y demanda una decisión del pueblo. ¿Quién quieres que sea libre en este día y quién quieres que sea condenado? Por desgracia, todos conocemos el final de la historia, ¿verdad?
Pero lo que pretendo decir con todo esto es que vemos cómo Dios siempre demanda una decisión de nuestra parte. Jesús predicó el evangelio del reino a las ciudades y más adelante comenzó a reconvenir a estas ciudades porque no se habían arrepentido. Lo que Dios demanda del hombre es arrepentimiento. De hecho, la Biblia enseña en la segunda carta que Pedro escribe, en el capítulo 3 y versículo 9, que si el Señor todavía no ha venido a por su iglesia, es porque Él es paciente para con todos nosotros, porque no quiere que ningún hombre se pierda, dice el texto, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús está esperando el arrepentimiento de las personas. Jesús está esperando una respuesta, está esperando una decisión por nuestra parte. Y lo segundo que yo aprendo de este versículo, que dice, para volver a leerlo, que Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales Él había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. Lo que yo aprendo también es que los milagros no producen arrepentimiento. Mira, hoy en día mucha gente va en busca de milagros. Van a cultos, van a campañas donde va a estar fulano de tal, que supuestamente Dios lo usa en milagros, yo no lo voy a poner en duda, y basan su vida cristiana en milagros, basan su vida cristiana en experiencias emocionales, catalogándola incluso la calidad de los cultos por lo que sintieron. Dicen cosas como, por ejemplo, hoy el culto estuvo bueno porque se sintió la presencia de Dios. Ojo, porque no estoy hablando de que los milagros no sean importantes. No estoy diciendo que tener experiencias donde nuestras emociones sean tocadas o sentimientos, eso sea malo. No estoy diciendo eso, ni muchísimo menos. Porque yo considero que si Dios nos ha hecho personas con emociones y personas con sentimientos, es porque eso es bueno. De hecho, Dios mismo nos manda, por ejemplo, a llorar con el que llora, nos manda a gozarnos con el que se goza. Pero lo que pretendo extraer de este versículo es que de los milagros no se puede vivir. Los milagros no producen salvación. Los milagros no producen arrepentimiento. Los milagros son manifestaciones de un Dios milagroso, de un Dios todopoderoso, pero lo que no producen es arrepentimiento. Nosotros tenemos que entender que no podemos vivir de los milagros. Jesús está diciendo, está enseñando que en ciertas ciudades, que ya Dios mediante el lunes veremos cuáles son, Él hizo bastantes milagros y sin embargo, las personas de todas esas ciudades no se arrepintieron. Entendamos de una vez por todas que nuestra vida, donde tiene que estar cimentada, es en Cristo y en su palabra, no en los milagros, no en las emociones, no en los sentimientos. Gran parte de la iglesia de hoy es una iglesia muy emocional, pero carece de palabra, carece de doctrina. Y la Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 y en el versículo 33, que un día todo pasará, pero que su palabra nunca pasará. Busquemos crecer en la palabra de Dios y no tanto en lo emocional. Sí, las emociones son buenas, pero eso no produce un verdadero arrepentimiento en nosotros, que es lo que Dios está demandando de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a Dios, no solamente por hoy viernes, sino por la semana que hemos tenido y por el tiempo que tenemos por delante. Señor, te damos las gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Eres inmensamente bueno. Tú eres un Dios de milagros, eres un Dios todopoderoso. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nos guardes, nos bendigas. Oramos para que tu presencia nos acompañe, no solamente hoy viernes, sino en todo el fin de semana que tenemos por delante. Señor, bendícenos y guárdanos, Señor. Y gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el lunes y así Dios nos da el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada viernes te digo, te animo, te exhorto, te impulso a que por favor te congregues, a que busques esa iglesia donde puedas adorar y alabar al Señor. También te pido por favor que estés orando porque gracias a Dios mañana sábado tenemos una boda en la iglesia de Puerto del Rosario. Se casan unos hermanos, John Freddy, Ingrid, se van a casar, han tomado la sabia decisión
decisión de unirse al matrimonio. El domingo también vamos a tener ya en la Iglesia del Sur, el Morrojable, una presentación de una niña hermosa, que por cierto el domingo pasado también tuvimos la presentación de un niño precioso también. Y bueno, gracias al Señor, Él está haciendo cosas muy hermosas a través de la iglesia de aquí de Vida Nueva, aquí en Fuerteventura. Dios te bendiga, nos vemos el lunes si así Dios nos vuelve a permitir este privilegio. Bendiciones.